Y bien, en este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Greguarros, quien se encuentra en el hemiciclo principal y nos tiene mayores detalles de esta sesión vespertina del Pleno del Congreso. Adelante. Muchísimas gracias, Rocío. Efectivamente, ya estamos nosotros acá en el hemiciclo principal y hace algunos instantes ya el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, ha dado inicio ya, o mejor dicho, ha reiniciado el debate con respecto a este proyecto de ley que lo acabas de detallar, y en estos momentos está haciendo el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Escuchemos su intervención. El Congreso aprobar una norma como esta que contiene tantas prohibiciones y que desde mi punto de vista favorece la existencia de un mercado o de una red de proveedores paralelos, si es que se prohíbe, como se pretende prohibir aquí, la distribución de lo que son considerados alimentos no saludables en los colegios, por ejemplo. Mientras que en los programas sociales, que reitero, implican un monto elevadísimo de dinero asignado, implican un número de beneficiarios o de personas destinatarias de estos programas, no se cumple lo que aquí se pretende. Sabido es, señor presidente, y más aún en los últimos días hay una serie de denuncias públicas sobre pésima calidad de los alimentos que se dan en el novísimo Guarma, que ha reemplazado a Prona. Inclusive toda una experiencia y competencia, además de casi 20 años, señor presidente, se ha tirado al agua sustituyendo este programa del Prona, que no dudo que pueda haber tenido problemas de toda índole, pero se ha eliminado y se ha sustituido por algo que es muchísimo más limitado y criticable, señor presidente. Los comedores populares, los comités de vaso de leche están recibiendo en su mayoría los alimentos que aquí se pretende prohibir. El Estado tiene una serie de colegios, centros educativos, en los cuales peor aún es la cosa. Entonces, ¿qué ganamos, señor presidente, prohibiendo y estableciendo prohibiciones y restricciones cuando en los propios programas que administra el Estado no se cumple ni un ápice? Sin necesidad de ley, señor presidente, ya el Estado, en base a sus atribuciones y deberes, tendría que estar cumpliendo con lo que aquí se señala. Se habla de la quinoa, por ejemplo, y la quinoa, señor, yo creo que hay algunos congresistas que de repente hablan de la quinoa y no saben ni cuánto cuesta. Son 12 soles, señor presidente, que cuesta el kilo de quinoa. Lo que el Estado debería propiciar es que haya tal nivel de producción que no se vaya la poca producción al exterior y que se quede aquí buena parte de eso, con los incentivos necesarios obviamente a los productores, porque no se va a tratar tampoco de hacer beneficencia. Dele tiempo para concluir. Y entonces dejar para el consumo a precio asequible a las personas con menos recursos este tipo de alimentos que indudablemente son muy importantes, ¿no? Veo además que hay una iniciativa de gasto que impide la Constitución, señor presidente, en el artículo 5, cuando se crea este Observatorio de Nutrición y de Estudio de Sobrepeso y Obesidad. El MINSA funciona en base a su presupuesto y su presupuesto está asignado para determinados temas. ¿Cómo podríamos estar obligando a que el MINSA destine dinero y recursos para la creación de este observatorio? Pero además debo decir, en lo breve, lamentablemente, que tengo de tiempo, es que la obesidad, señor, es producto de la falta de alimentación adecuada en la infancia. Por lo tanto, si no hablamos del tema de una adecuada nutrición en la infancia, vamos a tener problemas de salud a edad media y adulta de las personas. Entonces, hay muchas cosas, señor presidente, hay errores incluso de redacción aquí, que no tengo tiempo lamentablemente, pero para citar uno, en el artículo 10, segundo párrafo, se dice, deben ser precisos en cuanto a sus características del producto. Eso no es una redacción castellana, ¿no? Deben ser precisos en cuanto a las características del producto, no en cuanto a sus características del producto. Y hay varias cosas, señor presidente, pero lo más importante creo que en lugar de ser restrictivos y en lugar de querer entrar a los kiosquitos de los colegios, el Estado debe comenzar a dar ejemplo. Bien, dele tiempo para que concluya. Ya concluyó. Bien. Congresista Chejade. Gracias, presidente.
Presidente, lamentablemente el tema el día de hoy se ha ideologizado o se ha querido ideologizar por algunos colegas nuestros. Nosotros no queremos de ninguna manera atentar con este proyecto contra la empresa privada, ni mucho menos contra la gastronomía en el Perú, que ha dado tan buenos y excelentes resultados. Nosotros pensamos que este proyecto, porque vamos a votar a favor, es una campaña, se fomenta una campaña educativa, se fomenta una campaña de docencia, se fomenta una campaña preventiva para evitar la comida chatarra, para evitar la desnutrición infantil, para evitar fundamentalmente, presidente, que exista en nuestros niños y en nuestros jóvenes el drama de la obesidad, el drama de niños con colesterol alto, niños y jóvenes especialmente, presidente, con triglicéridos y otras enfermedades que los pueden llevar mañana más tarde a la muerte. Eso, presidente, es lo que no se quiere. Evitar, como no, también las enfermedades renales, enfermedades como la diabetes y todo tipo de obesidad que lamentablemente está dentro de nuestra sociedad. Y no queremos imitar en este aspecto a la sociedad norteamericana, que con estos fast food, entre otros, lamentablemente trae como consecuencia personas en la sociedad desde su niñez y de su juventud que lamentablemente sufren de estos grandes males auspiciados por una obesidad. Y es por ello, presidente, que nosotros vamos a votar a favor de este proyecto de ley, porque pensamos, presidente, que hay que educar a nuestra sociedad. La Carta Magna reconoce en su artículo 60 el pluralismo económico y nosotros estamos a favor de ello. Esto no suprime estas libertades, esto no suprime de ninguna manera, presidente, que determinadas empresas públicas elaboren de alguna manera o fomenten sus productos, o fomenten sus negocios, o comercialicen los mismos. Pero definitivamente tenemos que tener una cultura al respecto. Se ha hablado mucho de determinadas comidas que causan obesidad, colesterol, triglicéridos y enfermedades renales que lamentablemente están en nuestra niñez y nuestra juventud. Pero también, presidente, nosotros debemos tener en cuenta, además, las bebidas gaseosas que causan obesidad y desnutrición. Tenemos un informe acá, presidente, que habla que el consumo de las gaseosas ha sido relacionado con un aumento en el riesgo de obesidad, enfermedad asociada a enfermedades crónicas como cardiopatías, diabetes, incluso ciertos tipos de cáncer. Existen estudios, presidente, que demuestran que el consumo de una gaseosa al día, regular o dietética, aumenta la probabilidad de desarrollar factores de riesgo de enfermedades del corazón. Pido un minuto para terminar, presidente. Quienes toman gaseosas también tienen un patrón de malos hábitos alimenticios que incluyen exceso de grasa y comida chatarra, problemas en los riñones. Hay un estudio, presidente. Dele tiempo, congresista Chejada. Gracias, presidente. Decía que hay un estudio, presidente, realizado, efectuado en la Universidad de Harvard, que determina que el consumo de 2 bebidas gaseosas dietéticas o más al día puede aumentar el riesgo de una disminución en la función de los riñones, específicamente, presidente, en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, presidente, nosotros pensamos que este proyecto, lejos de, como muy mal se ha dicho acá el día de hoy, tratar de obstruir la actividad privada o el pluralismo económico, lo que intenta es hacer una docencia, una campaña para mejorar el consumo a través de la quinoa, a través de la kiwicha y los productos peruanos, sobre todo en nuestra niñez y en nuestra juventud. Yo tengo que decir que nosotros vamos a votar por este proyecto, presidente, porque estamos pensando en beneficio y en el bienestar de nuestra juventud y de nuestra niñez peruana. Presidente, antes de terminar, el congresista Martín Belaúnde me pide una interrupción, presidente. Bien, concluyó. Me pide una interrupción. Congresista Martín Belaúnde, tiene una interrupción. Yo me hago la siguiente pregunta. Esto es en el caso de las escuelas, en los puestos o incluso en cualquier puesto callejero, que generalmente venden
productos enlatados o envasados o listos para comer. Y se trata de promover la kiwicha, la quinoa, maravilloso. La quinoa ahora se ha convertido en un deleite mundial, pero en un puesto no se va a ofrecer la quinoa cruda, tendrá que ofrecer un pan de quinoa o algo, un producto que tenga kiwicha, que ya está elaborado. O sea que no se trata de decir que este es un producto maravilloso, se tiene que presentar en una forma tal que pueda ser aceptable para el consumo. De lo contrario, sinceramente, se trata de una afirmación teórica que es muy difícil llevarla a cabo, llevarla a la realidad. Muchas gracias, congresista. Bien, congresista Chejade. Sí, para terminar, presidente, solamente decir que nosotros no es cierto que querramos tener un Estado gendarme, un Estado estatista que se ocupe de la vida privada y de la libertad individual y personal de los individuos y los seres humanos en la República del Perú. Eso no es cierto, presidente. Lo que queremos con este proyecto de ley es fomentar una cultura cívica. Sí, está muy bien fomentar la educación física, que es parte del deporte base y de nuestra educación, fundamentalmente de la niñez y la juventud. Pero hay que tener programas cívicos, programas educativos, hacer docencia ante la nación para tener una nación que esté alejada de estas comidas chatarras y esté alejada de los grandes males físicos y de salud en el país. Repito, colesterol, la obesidad, los triglicéridos, toda forma de engordar y que produzca cáncer, que incluye incluso las bebidas gaseosas, presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bien. Congresista Pérez del Solar. Gracias, presidente. Presidente, el proyecto tiene para mí dos aspectos importantes, que es el Observatorio de Nutrición y Sobrepeso y el tema del deporte. Pero sí, presidente, me preocupa porque hay una opinión del Viceministerio de Comercio Exterior, donde ha emitido un informe advirtiendo que los artículos 2 y 6 del proyecto pretenden aplicar restricciones a todas las personas naturales o jurídicas que comercialicen, importen, suministren, exporten, elaboren alimentos preparados y fabriquen alimentos industrializados no saludables, vulnerando los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 668, mediante el cual el Estado garantiza la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para lograr el desarrollo del país. Asimismo, el mismo Viceministerio de Comercio Exterior le preocupa el artículo 11 rotulado del dictamen, podría caer dentro de las definiciones de medidas sanitarias y reglamento técnico, porque tendríamos que seguir, presidente, las líneas de los convenios o los acuerdos internacionales que tenemos con la OMC. Así que, presidente, yo creo que sería importante que vaya a un cuarto intermedio, o que también pediría que regrese o que vaya a la Comisión de Comercio Exterior, porque tiene que ver mucho con muchos tratados también internacionales que tenemos, acuerdos internacionales que tenemos. Muchas gracias. Muy bien, congresista Nayab. Eduardo Nayab. Gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción el congresista Agustín Molina. Congresista Molina, tiene la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. De acuerdo a las intervenciones, señor presidente, de los señores congresistas, creo que la gran mayoría ha incidido en el tema de que la DIGESA es la institución correspondiente que da los resultados de una evaluación nutricional, lo cual no es así, señor presidente. Solamente DIGESA es una institución que da el registro que contempla solamente es la inocuidad. Significa que estos productos deben estar libres de bacterias, el pH,
la microbiología, etcétera. Entonces, por lo tanto, creo que habría acá una desinformación, señor presidente. Muchas gracias. Bien, continúe, congresista. Gracias, señor presidente. He escuchado la participación de muchos congresistas sobre este proyecto de ley y puedo darme cuenta que en su gran mayoría expresamente han manifestado su apoyo a lo que se quiere lograr en este proyecto de ley. Se han cuestionado algunos puntos, pero no podemos creer que el Estado debe asumir el rol que deben cumplir los padres de familia en la crianza de sus hijos y en el control de la alimentación. Pero tampoco podemos dejar abierta la posibilidad de que los niños puedan elegir, puedan tomar decisiones, puesto que la edad de ellos no se los permite, señor presidente. En ese sentido, yo apelo para que, como acostumbran decir los abogados, podamos mirar el espíritu de la ley, la intencionalidad que tiene este proyecto de ley, que es velar por la mejor condición de vida, por la mejor alimentación de nuestros ciudadanos. En ese sentido, señor presidente, yo quisiera solicitar que en el artículo 6, donde se hablan los ambientes escolares y la promoción de una alimentación saludable, se pueda incorporar en el numeral 6.1 las instituciones de educación básica regular, pública y privada en todos sus niveles y en todo el territorio nacional promueven los saludables conforme a las normas que para este efecto dicta el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Asimismo, señor presidente, solicito se eliminen los puntos 6.3 y 6.5 para evitar ser repetitivos en lo que se plantea. Y sugiero que el numeral 6.4 pase a ser el numeral 6.2 y que diga que se propone que se agregue la palabra exclusivamente y basado en el reglamento, en aras que se cumpla con garantizar adecuadamente una alimentación saludable en los kioscos y comedores escolares. En ese sentido, el numeral 6.2 quedaría de la siguiente manera: los kioscos y los comedores escolares brindan exclusivamente alimentos y bebidas saludables conforme a los estándares que establece el Ministerio de Salud a través de un listado de alimentos adecuados para cada edad basado en el reglamento. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Quienes defienden la comida chatarra, presidente, no defienden la salud, sino los grandes negocios en contra de la salud en el Perú. Es diferente, colega Belaúnde, es diferente tomarse un frugo que tomarse un vaso de jugo directamente preparado, porque no tiene conservantes y no tiene esencias que no significan nada de naranja, que no significan nada de fruta. Y eso sí es un tema que debe legislar el Estado. Por lo tanto, el dictamen en minoría precisa mejor los temas, porque hace ver que consumir tanto frugo, que consumir tanta gaseosa, implica, señor, alto riesgo para la obesidad, para enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras más. Cuando se ingiere estas bebidas, solamente se ingiere calorías, pero cero nutrientes. Y cuando usted se toma un jugo de fruta como los que se toma acá al momento de refrigerio en el Congreso, me parece importante. Y no creo que el colega Belaúnde
quiera cambiar un jugo de naranja por un frugo acá en el Congreso. Creo que esos son temas de hábitos alimenticios en los que no vamos a afectar los negocios de las industrias de los frugos o las gaseosas, pero lo que se tiene que hacer es promover hábitos saludables, y qué mejor si es que se orienta no solamente para las loncheras, sino se controla los kioscos escolares para que no vendan comida chatarra. Y en ese sentido creo que es importante el conocer estos temas. Ingerir en lugar de agua pura, gaseosa o frugos implica reducir en 30% la capacidad también de los riñones. Y así por el estilo hay informes científicos a los cuales hay que dar una respuesta si es que realmente este Congreso está pensando en la salud pública. Y la salud pública se piensa y se actúa dando leyes que realmente protejan. No es que estemos en contra de los negocios ni de la propaganda, pero es que hay que orientar a la juventud y hay que poner coto a aquellos kioscos, hay que poner quioto, y yo pido que se amplíe en este dictamen y se incluya a los hospitales. Los hospitales, se supone, deben promover salud, y en los hospitales usted encuentra un bar automático en donde pone su monedita y saca usted su frugo y su gaseosa o su galletita. Dele tiempo para concluir. Sí, con mucho gusto, colega. ¿Por qué no colocar en los hospitales kioscos saludables y no estos productos que yo llamo porquerías en contra de la salud del ser humano, y discutible en cualquier momento, en cualquier lugar? ¿Por qué? Porque no solamente Europa tiene el derecho de tener productos etiquetados, y en Europa aumenta la tendencia de la demanda en el mercado de los productos orgánicos y de los productos naturales, y sin embargo acá queremos caminar a la inversa. Yo espero que acá tengamos una opinión, ojalá general, y aprobemos el dictamen en minoría que precisa estos temas en mejores condiciones que el dictamen en mayoría. Sin embargo, no creo que hay mayor contradicción que esos puntos señalados solamente. Una interrupción, presidente, de mi colega Belaunde y también de congresista. Muy bien, congresista Belaunde, tiene la interrupción. El pisco es un producto de exportación de bandera. Y tómese usted una botella diaria de pisco, ¿dónde termina? No le pongo ni siquiera ese ejemplo. Tómese usted en un almuerzo 5 pisco sours hechos con el mejor pisco. Verá usted cómo termina. Todo producto consumido en exceso es malo. A mí yo prefiero tomar un jugo de naranja natural, pero si no lo hay, me tomo pues un frugo. Porque hay una cosa muy importante, colega Rimarachín, que además usted es sociólogo salubrista, según me lo he indicado. Los productos naturales tienen un costo, los productos envasados tienen un costo mucho menor, y la capacidad de entregar productos naturales masivamente es muy limitada. Esas son leyes económicas inexorables. Muchas gracias, colega. Congresista Bon, Enrique Bon. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Escuchando todas las opiniones de los compañeros, ¿terminaste, Jorge? Congresista Rimarachín, Delgado, congresista Delgado, tiene la interrupción. Muchas gracias. Con la disculpa del congresista Wong, que lo hemos interrumpido por esta breve interrupción que voy a hacer. Me parece absolutamente injusto que estemos pretendiendo comparar el alimento natural con el alimento envasado. O sea, y aquí defender al alimento envasado, dice, porque es más barato. Por favor, menos mal nosotros en el país somos un país rico en recursos naturales,
y en verdad lo que nos está sucediendo en el país es terrible. Yo presenté una curva de cómo es que la desnutrición en el país está cayendo y la obesidad está subiendo. Niños que de extrema pobreza, en la que efectivamente sus primeros años de vida están con un problema de desnutrición, luego se incorporan a las ciudades y en el crecimiento que tienen terminan alimentándose con comida chatarra. Por otro lado, presidente, yo quiero rechazar una actitud aquí de algunos mensajes que están circulándose. Sé que están representantes de la Sociedad Nacional de Industrias aquí en el hemiciclo, y esto de estar pidiendo una cuestión previa y que regrese a comisiones, la rechazo, presidente. Aquí la Sociedad Nacional de Industrias tiene su lugar y no es para que esté aquí haciendo presiones a los congresistas para que esto se vaya a cuarto intermedio. Este proyecto está hace un año aprobado en 3 comisiones. En este momento, luego de los debates, señores, expresemos nuestro voto. Votemos por la salud de la gente o votemos por las industrias. Pero que el voto quede claro y no posterguemos este debate. Gracias. Congresista Rimarachín le da la segunda interrupción. El congresista Bon. Luego de usarse la segunda interrupción al congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Para manifestar lo siguiente, si se trata de comparar, podemos comparar 1000 cosas. Hay ventajas y desventajas en uno y otro lado. Por ejemplo, tomarse una copa de vino fresco es antioxidante equivalente a una fuente de lechuga. ¿Quién se come una fuente de lechuga? Nadie. Pero si te tomas una copa de vino fresco, es un equivalente excelente en la nutrición. ¿Ya? Pero en este caso se trata de comparar los alimentos con preservantes, con saborizantes, que no tienen nada de contenido de lo que es una fruta, con lo que es un jugo de fruta real, natural. Y entonces caminemos por promover hábitos saludables, y qué mejor si es que sale esta ley aprobada, que es desde todo punto de vista un avance para el Perú. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Bon, inicie su intervención. Gracias, presidente y colegas parlamentarios. Habiendo escuchado la opinión de diferentes colegas, yo creo que ya no vamos a ir sobre los efectos, sino las causas. Y yo creo que aquí tenemos que hacer cierta explicación, podríamos decir hasta científica. Mire, señor, una alimentación balanceada y correcta es la que lleva un 60% de carbohidratos o azúcares, un 30% de proteína y 10% de grasa. Pero ¿qué pasa? Todo lo que consumamos, todo lo que es hidrato de carbono, que puede ser camote, papa, yuca, lentejita, azúcares, el organismo lo va a transformar a través del hígado en glucosa. Glucosa, ese es el azúcar que sirve como combustible al organismo. No es porque coma muchos hidratos de carbono y se va a volver diabético, no. El problema de la diabetes es un problema hereditario. Lo que pasa, claro, muchos me dirán, a ver, una interrupción. Congresista Taid, por excepción, porque había dado las dos por excepción. Presidente, pero una pregunta, colega. Los niños que nacen sobre 4 kilos, la tendencia a que tengan la diabetes es muy alta. Y si aún le sumas el alimento, el azúcar o los carbohidratos que se convierten en azúcar, ¿qué es lo que pasa? Entonces contemos las cosas claritas también. Gracias, colega. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Me obliga a hacer otra explicación. El primer signo de que alguien va a ser diabética, pero si tiene el antecedente de madre o padre diabética, es la macrosomía. Producto que nace de 4 o 5 kilos, la posibilidad es que la madre es diabética. Por eso comenzamos, pero no es porque la diabetes, no es porque el consumo de azúcar va a originar la diabetes. No. Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora tenemos más gorditos anémicos? Porque es muy sencillo, presidente. Colega, al consumir los 2.800 que más o menos consume un niño de calorías, y que la caloría lo da los hidratos de carbono o los azúcares, eso va a originar que ese niño que tiene un desgaste de 2.600, sobran 300. ¿Y qué hacen esos 300? O en la persona adulta,
el organismo lo transforma en grasa. ¿Y dónde se va a depositar? En la parte más flexible. Por eso es que muchos somos panzoncitos, porque se va a depositar la grasa en el abdomen, porque es la parte donde se extiende. Presidente, no le va a originar el exceso. Lo que pasa que ahora con la vida más sedentaria del niño, porque el niño, ¿qué pasa? Que viene del colegio y lo primero que hace es la televisión o el internet. No tiene desgaste de calorías, no tiene desgaste de energía. Por ello que ahora hay más gorditos. Es cierto, porque también algo que se quitó de los colegios fue lo de la educación física, porque ahí quemaba. ¿Por qué, presidente? Y perdóneme que a lo mejor a los colegios, al transformarle en glucosa, el diabético es porque no tiene insulina, pero al tener el exceso de glucosa, el organismo es muy inteligente. Lo primero que hace, lo lleva al músculo como glucógeno, un derivado de la glucosa, y al hacer el ejercicio quema el glucógeno. Por eso no le da oportunidad de formar grasa. Por eso, presidente, en realidad estos índices que nos dan están completamente, por decirlo menos, desfasados. ¿Qué mejor que le dé más calorías, que le dé más azúcares? Porque el organismo es muy inteligente. Ahora, me dicen el problema del sodio. El sodio en el exceso, el riñón lo elimina. Lo que pasa es que el diabético también se afecta al riñón y no va a tener una buena excreción de esa sal. Presidente, yo considero... Concluya, congresista. Presidente, es cierto que deben llevar etiquetado, pero es la composición. Muchas veces nos engañamos, mire, decimos la kiwicha, la soya, es buena, sí, es buena porque tiene proteínas vegetales. Lo importante es la ingestión de proteína que va a formar los tejidos, que va a formar todo lo que el organismo a través de la caloría lo va a desarrollar. Por eso yo considero que esta ley debe ser estudiada más a fondo, porque también si nosotros hacemos un control de estos alimentos, y no por esto vamos a decir que han hecho lobbies. No, señor, la realidad que los grandes países desarrollados jamás le ponen pero. Ejemplo, lo más clásico, la Coca-Cola ingresó a la China, y los chinos pues jamás en la vida, si van a creer que este producto es negativo, no lo hubieran permitido. Por eso lo que interesa es la calidad, la cantidad. Ya está bien, etiqueta, pero que lleve su composición. Presidente, no fomentemos muchas veces que vaya a haber una industria paralela, irregular. Queremos que por lo menos con estos alimentos son controlados por la DIGESA. Es cierto, la DIGESA lo que va a controlar es que no tenga contaminación bacterial, pero es importante ya, porque todos sabemos la consecuencia cuando son alimentos que no son controlados. La mayor parte de los problemas de diarrea se hace a través de alimentos contaminados en la calle. Concluya, congresista. Que estén etiquetados, que estén con envoltura, es una ventaja ya. Por eso, presidente, yo creo que debemos comenzar definiendo qué es lo que produce las calorías, porque si no estaríamos confundidos. No interesa que se coma, por ejemplo, al tomar un plato de arroz con oyuquito, un arroz con yuca, se supera fácilmente lo que estamos poniendo nosotros como índice, no más de 6 gramos por 100 gramos de sólido de azúcar, porque todos los alimentos lo van a transformar en azúcar, porque esa es la labor del hígado. Todos los alimentos, así coman oyuquito, papa, camote, todo lo que sea, el organismo lo va a transformar en glucosa. Lo que pasa es que el diabético no tiene insulina y esa glucosa no pasa a las células. Ese es el problema. Gracias, presidente. Bien, congresista, yo decimos. Gracias, presidente. En principio, presidente, yo quiero saludar el hecho de que este proyecto, después de tanto tiempo, se ponga en debate. Y no es un proyecto que solamente se esté discutiendo en el Perú. Nos daría la impresión de que somos los primeros en debatir un proyecto de alimentación sana a los niños y las niñas y adolescentes. Este es un proyecto, presidente, que ya ha sido aprobado en casi toda América y que en Europa funciona hace mucho tiempo. Entonces no estamos inventando la pólvora. Es más,
Ya en septiembre del 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas había convocado una reunión de alto nivel para abordar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, y con especial atención a los países de desarrollo. Y la declaración política adoptada por la Asamblea General representa un hito en la lucha mundial contra estas afecciones. Además, reconoce que las enfermedades no transmisibles representan uno de los principales obstáculos para el desarrollo del siglo XXI, al haberse incrementado acelerada y exponencialmente en los países de desarrollo. Presidente, aquí este proyecto no está diciendo hay que eliminar la libertad de empresa. No está diciendo que la gente no pueda tomar sus decisiones, pero el Estado tiene la inmensa obligación de poder proteger a sus niños y a sus niñas. ¿Cómo es posible que todos sepamos, por lo menos los que tienen 2 dedos de frente, sepan perfectamente que una gaseosa hace daño? Todo el mundo lo sabe, los niños no lo saben ciertamente, pero sí lo sabemos nosotros. Y aparezca Messi tomando la gaseosa, diciéndole a otros niños que tomen la gaseosa. Claro, Messi toma la gaseosa, que la toma una vez cada un año, ¿no es cierto? Y nuestros niños la toman todos los días porque Messi la toma, o porque Ronaldo la toma, o porque la Miss Universo la toma. Y entonces tenemos una publicidad nefasta, negativa, frente a un problema real, que es el problema de los niños y las niñas con sobrepeso. Siempre, por lo menos los que somos un poquito mayor que los jóvenes, veíamos en los kioscos una imagen de un niño completamente tuberculoso, ¿no es cierto? Y la imagen que era el pobre, y la imagen del rico era la imagen de un gordo rascándose la barriga. Hoy, presidente, la imagen de un niño pobre es el niño obeso, y la imagen de un hombre rico, un empresario, es light. En efecto, light. Ese es el verdadero sentido de lo que significa esta ley. No queremos niños obesos. Está pidiendo interrupción al congresista Omar Chejade, presidente. Congresista Chejade. Gracias, presidente. Señor presidente, el congresista Yude Simón no deja de tener razón, y es preocupante incluso que en todos los hospitales del Perú, que son del Estado, los directores de dichas entidades estatales, hospitales, han autorizado que las empresas privadas instalen máquinas de gaseosas y de golosinas en todas las instituciones de salud del Estado, lo cual es preocupante. Hay un ejemplo que tenemos acá, que es el Hospital Arzobispo Loaiza. La administración actual de Loaiza ha permitido que se instalen este tipo de negocios como son la comida chatarra. Creemos, presidente, que todo este tipo de negocios lamentablemente origina diabetes, origina triglicéridos, colesterol, que van afectando directamente la salud de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que son el futuro del país. Y creo que es momento, presidente, que el Congreso ponga coto a esta realidad y cambiarla de una manera sistemática para definitivamente fomentar campañas educativas. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Continúa el congresista, Simón. Presidente, es bueno saber algunas cifras. Para el año 2030, ¿no es cierto?, se prevé defunciones por enfermedades no transmisibles 55 millones de personas. Y asimismo, también se prevé que el número actual de defunciones debido a enfermedades cardiovasculares aumenta de 17 millones el 2008 a 25 millones aumentará el 2030. Y que las debidas al cáncer asciendan de 7.6 millones a 13 millones. Y que en el caso del Perú, por enfermedades no transmitibles, están afectados niños entre 5 y 9 años, el 24.4%. Por lo tanto, es irresponsable no tomar medidas. Es más, los análisis económicos sugieren que cada aumento del 10% de enfermedades no transmisibles se asocia a una disminución del 0.5% crecimiento anual de la economía. Presidente, yo voy a apoyar este proyecto y creo que puede haber algunas correcciones para que sea un proyecto apoyado por unanimidad. Y es el caso, por cierto, de que no podemos... Para que concluya, congresista Simón. No podemos aceptar, por ejemplo, de que la publicidad
¿qué le digo, presidente? Pueda verse afectada, que no haya el libre derecho a la publicidad. Yo creo que eso debe cambiar, que no puede haber horarios para determinada publicidad, pero creo que tiene que tener algunos parámetros. Está pidiendo una interrupción el congresista Delgado, presidente, y luego termino. Congresista Delgado. Sí, muy breve, presidente. Se han dicho cosas que no son exactas aquí. Por ejemplo, de que la diabetes es solo hereditaria. Mucha diabetes es hereditaria, no todas. Hay un factor genético que en algunos casos corresponde y en otros no. Y en segundo lugar se dice, todo tiene azúcar. Sí, pues porque hay que diferenciar la azúcar compleja. La azúcar compleja es la derivada. Si yo me como una manzana, mi organismo la está convirtiendo en azúcar, que es una azúcar compleja, cuyo metabolismo es absolutamente diferente al azúcar refinada, industrializada. Son dos cosas y dos efectos diferentes. Y todo esto está generando lo que se llama un trastorno metabólico que arrastra a una serie de enfermedades. Gracias. Concluye, congresista. Presidente, termino con dos cosas puntuales. Es responsabilidad, es lícito del Estado velar por la alimentación de la población y una alimentación sana. Lo reitero, esta no es una ley exclusiva para el Perú, es una ley que ya está aprobada en casi todos los países de América Latina. Lo segundo, frente a las versiones del consumo del camote, etcétera, 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 se confunden las cosas. Las regulaciones mundiales es para alimentos procesados y no para alimentos naturales. Y lo tercero, presidente, creo que muchos congresistas han dado algunos aportes que son interesantes y creo que el meollo del problema es el tema de la publicidad. Que la comisión pueda hacer alguna corrección en el tema de la publicidad. Muy bien, congresista Pari. Y la congresista Nicama también. Congresista Bon tiene la primera interrupción, luego la congresista Nicama. En cuanto a lo que han expresado algunos colegas, la diabetes es por falta de insulina. El problema de la diabetes es por falta de insulina. Que hay niños que son diabéticos, pero tienen otro origen en la hipófisis que le llamamos diabetes insípida. Por eso muchos que han ido con los médicos le dicen, ¿tienes diabetes 1 o diabetes 2? Diabetes 2 son los que pueden ser tratados por la falta de insulina a través de otros productos como son la sulfona, pero no origina el exceso de consumo de hidratos de carbono, de azúcares, origina la diabetes. Gracias. Congresista Nicama tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Presidente, tan solo para poder ordenar las ideas respecto a lo que significa esta distorsión en el metabolismo. Sucede que nosotros elaboramos a través del ciclo de Krebs, que lo hacemos todo a nivel celular, más que todo en el hígado, generamos la glucosa y que se metaboliza a través de la sangre, que posteriormente va a hacer en el exceso de glucosa que tengamos, es decir, más de 110 miligramos por mililitro de sangre, el exceso que tengamos es la insulina la que va a ir en busca de ello y solamente va a dejar lo que necesitamos, de 70 a 110 miligramos. ¿Qué sucede? Si no tenemos la insulina no vamos a regular este exceso de glucosa y es ahí donde se da la diabetes. ¿Y por qué sucede esta distorsión y la no formación de insulina? Porque el jugo pancreático necesita elaborar una enzima que tiene un metal que es el zinc y lamentablemente Concluya, por favor, esta interrupción. Y lamentablemente si nosotros nos enfermamos o distorsionamos el funcionamiento de la glándula, en este caso del páncreas, que la genera el carbonato de calcio que está en la gaseosa, que le genera ese gas, que si nosotros queremos probar qué hace este gas en la gaseosa, ponemos un hueso cualquiera en un vaso de gaseosa y vamos a ver al otro día y está disuelto. De esa manera, entonces, a través de las mucosas que se disuelven cuando consumimos la gaseosa y al día siguiente
el que sigue tomando gaseosa, lamentablemente va a destrozar las mucosas y todo lo que signifique funcionamiento pancreático. Por ejemplo, es decir, la insulina se elabora a través de unos hilitos tan delgados que fácilmente se deterioran. Así como sucede con este gas, sucede también con toxinas, sustancias tóxicas que en conjunto hace una distorsión en el metabolismo. Lamentablemente, eso lo tenemos nosotros que entender, y eso no lo entienden algunas amas de casa, no lo entienden algunos profesionales de otra especialidad, y de repente genera... Bien, está en interrupción, congresista. A ver, concluya, 30 segundos, por favor. De aportar nada más, presidente. Eso es lo que debemos conocer, por lo cual pues todos estamos expuestos, y más que todo quienes tienen más tensión, a sufrir la diabetes, tan solo porque no se ordena el régimen alimenticio. Hay que tener mucho cuidado, las gaseosas son el primer precursor de la diabetes. Muchas gracias. El congresista Pari, inicie su intervención. Muchas gracias, presidente. Un país es competitivo en la medida que sus ciudadanos gocen de buena salud. Y para gozar de buena salud, la alimentación es fundamental. Y creo que estamos olvidándonos de los elementos que son tan elementales para la alimentación. Los niños, e inclusive los adultos, todos necesitamos alimentos constructores, necesitamos alimentos protectores, necesitamos alimentos que nos ayuden a fortalecer el sistema inmunológico. O sea, eso es lo importante en el país, y hacer entender que el Estado tiene la responsabilidad de asumir su responsabilidad y hacer de que en el país tengamos ciudadanos saludables. Y para eso hay que establecer políticas, y políticas que estén al servicio y al interés del país, por encima del negocio particular de una u otra empresa. Aquí, señores, es el país que necesita niños saludables, y creo que la ley es fundamental. No podemos estar permitiendo más el engaño de decir que se vende X cosa y se está vendiendo simplemente simplemente mentiras, y eso no puede ser. Y es por eso que es importante de una vez definir no solamente cómo debe ser la educación o cómo deben ser los organismos reguladores, sino de la sinceridad que deben tener las empresas en relación a cómo presentan sus productos. Yo sé que a muchos se les ha subido cuando se dice que el consumo de exceso produce enfermedades crónicas. Bueno, ahí sí puede ser muy fuerte, pero sin embargo, por lo menos, no en términos de rotulado, sino en términos de advertencia publicitaria, acá debe consignarse lo siguiente: que en toda la publicidad incluida que se consigne el producto de los alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, se debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible la siguiente frase según el caso: alto en sodio, azúcar, grasas saturadas, evitar su consumo excesivo. Contiene grasas trans, evitar su consumo excesivo. Advertencia publicitaria totalmente clara. Dicha advertencia publicitaria será aplicable a los alimentos y bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos que establezca el reglamento. En todo caso, yo creo que esto es importante, que todos los productos que están vendiéndose en el mercado y que tenga una situación que sea necesaria dar la advertencia, hay que hacerla. La sinceridad es sumamente importante. Ahora se ha hablado del tema de la diabetes. Aquí yo creo que hay que ser claros. Lo que existe es diabetes de tipo 1 y de tipo 2. La diabetes de tipo 2 es la diabetes adquirida. No es solamente el asunto de la diabetes hereditaria. Y la diabetes adquirida, el nivel de prevalencia de los peruanos mayores de 20 años es del 7.2%. Concluya, para que concluya el congresista Pari. 3 puntos más de lo que era hace 15 años. Entonces, eso es una realidad. Y esa realidad no podemos cerrar los ojos. Hay que poner aquí una situación ya de coto, de que esa situación que lamentable no debe estar incrementándose en el país. Entonces yo creo que es un asunto fundamental, y hay que tener sinceridad en la información, porque si decimos que solamente es hereditario, bueno, pues ya no podemos hacer nada.
En todo caso, ese nivel de prevalencia será seguramente porque habrá problemas genéticos, etcétera, etcétera. Y no es así. Hay problemas que se originan por el tipo de desfiguración alimentaria en nuestra patria. Y eso hay que considerarlo. Eso es un dato a la cual se deben establecer políticas para afrontar esa información real y concreta. En todo caso, en términos de rotulado, yo estoy pidiendo que se plantee el asunto de la advertencia en la publicidad, que no debe haber el consumo excesivo. Entonces yo creo que esa situación debe plantearse y modificarse en el artículo 11 y que no esté rotulado sino la advertencia publicitaria y ponerlo en los términos que yo he indicado. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Roberto Angulo. No, ok. Congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Colegas congresistas. Que duda cabe que este proyecto de ley es de suma importancia porque está orientado, está dirigido fundamentalmente a proteger el recurso más importante que tiene un país, que es su gente y en especial a los niños. Pero fíjense que en este proyecto solamente estamos viendo una variable nada más de todo un sistema nacional de salud. Acá tenemos que verlo en su conjunto, no solamente viéndolo lo que va a ocurrir en los kioscos o lo que puede ocurrir con la publicidad. Si nosotros analizamos a profundidad, encontramos que en este proyecto de ley no está contemplando a lo que está pasando con las comidas rápidas. Por lo tanto, al presidente de la comisión, yo le sugiero que también se contemple aquí la comida rápida. No solamente lo que es el tema relacionado con los bocadillos o los famosos chisitos, por ejemplo. Pero es importante que también involucremos. ¿Y por qué, señor presidente, es importante que involucremos al tema de la comida chatarra? Porque son comidas sobresaturadas y procesadas a un aceite a altas temperaturas que incluso son cancerígenos. Y es importante que se sepa que en un sistema digestivo existe lo que se llama el ácido volpraico. El ácido volpraico es el que se genera en el hipotálamo de cada persona, señor presidente, es el que lubrica el cerebro. Y si nosotros analizamos el nivel de porcentaje del ácido volpraico que tienen todos los peruanos, vamos a encontrar que es muy por debajo del promedio. El promedio está entre 50% para arriba. Si nos venimos aquí los congresistas en general, yo tengo la plena seguridad que el ácido volpraico de cada uno de nosotros bordea el 10%. ¿Y saben cuánto es el de los indigentes, de aquellos que caminan por la calle prácticamente abandonados? Es el 1%. Estamos muy próximos, señores, entre ser congresistas y ser indigentes. ¿Y saben por qué ocurre eso? Ocurre simplemente porque la alimentación no es la adecuada. La alimentación se procesa en el estómago y de ahí va al hipotálamo, donde se genera el ácido volpraico. Y ese ácido volpraico es el lubricante del cerebro de todos y cada uno de nosotros. Si nosotros no tomamos conciencia de una verdadera alimentación saludable, lo que estamos condenando a todos y cada uno, el capital más importante que tiene el Perú, es simplemente, me pido una interrupción al congresista Belaúnde, señor presidente, por su intermedio, si usted lo tiene bien. Congresista Belaúnde. Presidente, yo quisiera preguntarle tanto a mi distinguido colega Mesías Guevara como a todos los colegas del Pleno, ¿en qué país del mundo se prohíbe la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, variantes del Inca-Cola y cuánta cola hay? Los chisitos, las papas fritas. Yo quisiera que me citen un país, quizás en Cuba, quizás en Corea del Norte. En China no creo, porque las deben fabricar en grandes cantidades. No nos olvidemos que los chinos nos vendieron una leche adulterada con este producto químico de melamina. Metieron melamina a la leche. Metieron melamina a la leche. Por Dios. Por Dios, por Dios. Mi querido congresista Guevara, sáqueme un ejemplo
Y por favor no me saque el ejemplo de leche con melamina. Concluye, congresista Guevara. Una interrupción al congresista Enrique Wong. Congresista Wong. Presidente, es que en realidad a veces confundimos, ¿no es cierto? Lo que yo me refiero, que todo lo que coma, el organismo lo va a transformar a través del hígado en glucosa. Ese es el azúcar. ¿Por qué muchas veces dice, oye, el diabético puedes comer yacón, puedes comer? Porque ese tiene fructuosa, que es otra azúcar, fructuosa. Puede ser galactosa, lactosa, sacarosa. Son diferentes azúcares que no van a intervenir en el organismo. En el problema de la diabetes. Por ello, presidente, yo considero que el poner un nivel de alimento de tantos gramos de hidrato de carbono no va a influir en nada. Por eso es lo que está bien lo que establece el colega Martín Belaunde, en el sentido de que todos esos países desarrollados no tienen ningún inconveniente de que tengan mayor cantidad de hidrato de carbono, mayor cantidad de sal y Termine con esa bomba. Que no va a influir. Lo que, vuelvo a insistir, lo que tiene el diabético es falta de insulina. Y eso es un aspecto congénito. Padre diabético, madre diabética, tiene que salir diabético. Madre diabético, padre sano y madre diabético, 50%. Lo que pasa es que ha aumentado porque se prolonga la vida, ahora se dura un poco más y los métodos de diagnóstico son mejores. Y porque ahora ya prevenimos, y uno de esos datos puede ser la macrosomía, de que el niño nació muy grande, muy pesadito, uno contento porque pesa más. No, porque es uno de los signos de prediabetes que puede haber. Gracias. Continúe con esa Guevara. Gracias, presidente. Para responderle a mi colega congresista Martín Belaunde, que él, que es muy asiduo visitante de los Estados Unidos, él es bueno que revise que en el estado de California se ha prohibido ya la Coca-Cola. Y es más, en los Estados Unidos y en Europa, el Yellow Five, que es el I5, que acá en el Perú se conoce como la tartrazina, cualquier producto con la tartrazina o Yellow Five no ingresa a los Estados Unidos, de mucho menos a la Unión Europea. Y acá en el Perú, señor presidente y colegas congresistas, como siempre, somos los papistas más que el Papa. Queremos ir a los extremos, sin tener en cuenta que el recurso más importante que tiene una nación es su gente. Siempre somos extremistas, bajo el prurito de ser una sociedad, una economía de mercado, donde se impone el mercado contra la gente. Por lo tanto, es importante que se sepa que hay esencias, hay sustancias que en otros países ya están siendo prohibidas. Y aquí invoco una vez más a concluya, por favor. Invocar a DIGESA, que prometieron incluso hacer una campaña acá en el Perú para que aparezca en letras grandes en las etiquetas aquellos productos que contienen tartrazina, y no lo está haciendo, señor presidente. Por lo tanto, en el calor de este debate, le pido a la ministra de Salud, le pido a la directora general de DIGESA que cumpla con esta norma que ellos mismos sacaron la resolución hace un año. Sacaron la resolución que todos los productos que contienen tartrazina debe de aparecer ahí con letras grandes. Hay un sabor de bebida nacional, que lo siendo pero ligeramente pequeña. ¿Saben por qué, señor? Porque ese color amarillento no es hierba luisa. Ese color amarillento es tartrazina, cancerígeno. Y esa hierba luisa o esa pseudo hierba luisa hace mucho daño a los niños. Y por lo tanto, señor presidente, hay que involucrar. Y también pido al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor que ponga el debate en mi proyecto de ley sobre la tartrazina, señor presidente, porque si no, lo voy a pedir públicamente para que se debate este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Belaunde, por alusión. Muy simple. Si el congresista Guevara dice que la Coca-Cola ha sido prohibida en el estado de California, que muestre la ley o el instrumento legal que ha hecho eso. La República de California tiene una población y una riqueza equivalente a varios Perúes, dicho sea paso, ¿no? Perdonen que muestre mi escepticismo, con todo respeto. Congresista César Irupaila.
Gracias, señor presidente. Voy a ser muy puntual. Quiero proponer que el artículo 12 pase a ser el artículo 11 y se sugiera precisar que los artículos 8 y 10 estarían bajo su ámbito de fiscalización de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de Indecopi, por estar vinculado con temas de publicidad. Asimismo, se sugiere que se elimine el último párrafo. La autoridad encargada del cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 y 10 de la presente ley en cuanto a la publicidad es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de Propiedad Intelectual, Indecopi, y las respectivas comisiones de las oficinas regionales, en la que se hubiera desconcentrado sus funciones, aplicando para el efecto lo establecido en el Decreto Ley 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. La autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas de promoción de la educación en alimentación saludable, ambientes escolares libres de alimentos no saludables y la promoción del deporte y la actividad física en los centros educativos en el país es el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las unidades de gestión educativa local, los UGELES, en sus respectivas jurisdicciones. El Ministerio de Educación emite las normas específicas para que el cumplimiento de la fiscalización a cargo de los órganos regionalizados con la participación de los gobiernos locales. Disposiciones complementarias transitorias. Se sugiere incorporar dentro de la disposición complementaria transitoria referida al plazo para la implementación de la presente ley, proponiéndose los siguientes plazos que contribuyan a garantizar su adecuado cumplimiento conforme al siguiente. En un plazo no mayor de 60 días calendarios contactados a partir del día siguiente de la entrada de la vigencia del reglamento, con excepción el artículo 8, inciso A y 10, que entra en vigencia a los 120 días, calendarios contados a partir de la vigencia del reglamento. Con respecto a la parte de la publicidad, en cuanto a la regulación de los alimentos de los niños y jóvenes, actualmente existe 16 países de Europa donde están regulados estos alimentos. Y no solo eso, en el caso de Suecia existe la anulación de la publicidad en cuanto a estos alimentos chatarra. Por lo tanto, no es que en el Perú recién se esté estableciendo, estamos descubriendo la pólvora, sino que estamos adecuándonos a la necesidad que tenemos para poder proteger a la niñez y a la juventud. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, me piden una interrupción antes de empezar para no cortarme la exposición del congresista. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Estamos desviándonos del tema central de este proyecto. Estamos hablando de la insulina, que es la causante de diabetes. Obviamente, la insulina es el elemento que saca a la glucosa de la sangre y lo lleva al músculo del hígado. Y si no hay, obviamente, aumenta la cantidad de sacarosa en la sangre de glucosa y se forma el coma diabético. Y también acá se dijo que la gaseosa es el primer generador de diabetes. Yo no sé de dónde sacan esto. Acá el problema central es el exceso de carbohidratos, de lípidos y grasas en la alimentación. Y de eso debemos hablar. Y eso no lo vamos a arreglar pues con una ley donde la publicidad prohibimos, donde la venta de estos alimentos lo prohibimos. Acá se soluciona con una educación a cargo del Ministerio de Salud. Termine, por favor. Donde nos haga conocer cuáles son las consecuencias de tener una alimentación no saludable. A partir de ahí seremos conscientes de qué consumir y qué no consumir. Esto no es un tema de leyes, porque finalmente ha sido una ley que prohíba.
si no hay una educación, no estoy consciente de lo que va a pasar a mi salud, igual lo vamos a seguir consumiendo, presidente. Gracias. Gracias. Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidente. Presidente, en algún momento se ha dicho que se quiere ridiculizar este debate diciendo que se va a prohibir algunas comidas tradicionales peruanas típicas. Pero no se trata de generar un tema de ridiculez, sino se trata, presidente, un debate muy antiguo entre la tiranía del Estado frente a los derechos individuales de los ciudadanos. Aunque algunos no lo vean así, porque siempre, señor, los enemigos de la libertad y de los derechos individuales no se dan cuenta que son enemigos de estos derechos. Aquí, por ejemplo, presidente, hay un libro que dice recomendaciones de la consulta de expertos de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no es cierto?, la OPS. Entre los expertos que está nuestro colega Jaime Delgado, lo cual lo saludamos que haya sido uno de los expertos para hacer este documento, que es justamente el que motiva este proyecto de ley, donde lo que se dice acá, y es muy claro, en el documento se presentan las opiniones de los miembros de la consulta de expertos en calidad de individuos, y no necesariamente las de las instituciones que están afiliados ni a los gobiernos que sus países de origen. A continuación se resume la lista de los expertos, entre ellos el congresista Jaime Delgado, al cual saludamos que haya sido uno de los expertos en la Organización Panamericana de la Salud. Pero esto de acá es una opinión de un señor Jaime Delgado del Perú, como de un señor Perico Pérez de Argentina, un señor Juan Pérez de Bolivia, etcétera, y no es que la Organización Panamericana de la Salud está diciendo que este es el camino, ese es el camino para los que piensan así y creen que el Estado debe entrar a empezar a regular absolutamente todo. Presidente, algunos dicen que este es un debate entre los derechos industriales, porque si bien por un lado dicen nos ridiculizan el debate, por otro lado siempre el que se opone a las normas populistas, intervencionistas, estatistas, son los que defienden el sector privado, que no tendría nada de malo, ¿eh? Porque para empezar hay gente que por lo menos no nos acomplejamos de defender al sector privado, porque tanto derecho tiene un sector privado, que son todos los ciudadanos que no son públicos, como lo tienen los que dicen que representan a los gremios de trabajadores. Presidente, este es un debate que tiene que ver con los derechos fundamentales de la Constitución. Imagínense a qué estamos llegando el día de hoy. Y ojalá, presidente, que pueda tener más tiempo, porque mi bancada no ha pedido los tiempos que han pedido otras bancadas. El debate al que estamos llegando, presidente, dice, no se está prohibiendo nada. Eso es falso. Eso es falso. Si uno lee el artículo que está planteado, el artículo 9, por ejemplo, el tema de publicidad, u otros artículos que plantean que no se va a poder vender determinados artículos que no sean saludables, ¿quién lo va a declarar saludables? Si el alimento si es saludable o no es saludable, es el hábito, es la composición de alimentos lo que puede ser saludable o no puede ser saludable. Pero hoy día, presidente, la Comisión de Defensa del Consumidor, que ya viene la ley del cigarro, la ley del alcohol, porque a 200 metros va a haber menos jóvenes que tomen alcohol que a 100 metros, y tipo de esas cosas, presidente. El artículo 3 del proyecto de ley, que quiero que tengan claro, cuando señala los máximos de miligramos, por ejemplo, de sodio para considerar que no es saludable un alimento, ese artículo va a prohibir lo siguiente. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuántos gramos de sodio tiene la papa a la huancaína? Según lo que es saludable para algunos genios de la salud hoy día, que son 300 miligramos, la papa a la huancaína tiene 810. Pues díganle a los niños y a los jóvenes del Perú que no pueden comer papa a la huancaína porque los iluminados del Estado, los burócratas, los parlamentarios, han decidido que la papa a la huancaína tiene 500 miligramos más. Termine con esa Galarreta. Que lo permitido, presidente, en esta norma. Pero no solamente la papa a la huancaína, presidente, el lomo saltado. El lomo saltado, 1880 miligramos de sodio. ¿Estamos claros lo que estamos legislando? Porque algunos dicen, no, eso están ridiculizando el debate porque no estamos prohibiendo la comida peruana. Bueno, entonces redacten bien, pues. Redacten bien, porque el texto dice que no se puede vender en colegios determinados productos que no sean saludables. ¿Cuál es el concepto que plantea el dictamen? No saludable aquellos que pasan de tantos miligramos de sodio, no saludable aquellos que pasan, y varios alimentos peruanos como el ceviche, congresistas, pasa lo que ustedes están planteando como saludable.
Pero, presidente, no tengo el panel ahí porque yo le enseñaría la foto cómo hacen cola para comer el menú. Ahí sí pueden comer arroz con pato, grasas, ahí no hay problema. Señor, yo he escuchado a un parlamentario decir que como ahora le ponen superhéroes a los réclames... Lo lamento. Salvo que le ceda el tiempo del Congreso a Bedoya. Gracias, presidente, gracias, congresista Bedoya. Bueno, presidente, y cuando dicen, le ponen superhéroes o le ponen figuritas o dibujos, han dicho que por eso el niño no puede tomar una decisión razonable, racionada. Oye, ¿qué niño va a tomar una decisión razonable? ¿Y para qué están los padres de familia? Pero mire a dónde estamos yendo. Los niños en los colegios públicos o no conocen la realidad del Perú. No salen a comer sus manzanas acarameladas, sus chancacas afuera. O sea, hoy día se trata de atacar al formal, de cuestionar al formal, de perjudicar al formal, y todos los niños de los colegios públicos. Porque ellos no van al Kentucky, ellos no van al Burger, no van al McDonald's. Ojalá que puedan ir cuando la economía, si es que este gobierno no se sigue desviando, mejora, ¿no? Porque ahora ya no va Repsol, seguro que va en contra de la candidatura, por eso mejor hay que dejar Repsol. Pero, presidente, hoy día los niños de los colegios públicos, ¿acaso pueden ir a comer a los kioscos? ¿O salen donde están los ambulantes que venden los turrones con miel? ¿Cuánto de caloría tiene eso? ¿Quién regula eso? Presidente, estamos entrando a decisiones que o le corresponde al Ministerio de Salud y Educación, a ver si se hace una el Ministerio de Educación con políticas saludables en los colegios para orientar, o le corresponde a los padres de familia saber qué es lo que pueden o no consumir sus hijos. Presidente, solamente a través suyo para que los señores que manejan el tiempo, me ha dado el tiempo del congresista Bedoya, pero póngame una vez los 2 minutos para que me corte así como le ponen a los congresistas del oficialismo. Entonces, presidente, lo que quiero dejarle claro en este debate es que no es un tema de industriales y no industriales. O sea, quienes consideran qué es lo que debe comer, consumir, tomar, fumar los ciudadanos, son hoy día los abanderados de la libertad y los demás representan a las empresas. El artículo 58 que mencionó un parlamentario, donde obviamente se entiende que la libertad no es absoluta para esta norma, por lo menos, no para los que piensan en favor de la libertad. Por eso el Estado te obliga a aportar a un seguro privado o a un seguro público de salud, de jubilación, porque pretende que más adelante no tengas problemas. Eso es aceptado. Por eso el Estado te obliga a ponerte un cinturón de seguridad, porque tú puedes ser libre de no hacerlo, pero claro, si después generas un problema de tráfico, generas un montón de costos. Señor presidente, pero esos límites de la libertad están orientados cuando tu libertad violenta a otra libertad, cuando tu libertad le hace daño a una libertad común o pública, no cuando es tu libertad absoluta o individual. Y entonces el padre de familia, hoy día los iluminados del Parlamento le van a decir: usted no puede comprar un producto que tenga la cajita de un superhéroe. En Cuba también se prohíben los superhéroes, obviamente. Superman no puede entrar a Cuba, Batman tampoco. Entonces, ¿a qué estamos llegando nosotros? Estamos llegando a un debate donde la publicidad, ahora también resulta que la industria de la publicidad, estamos yendo contra todo el desarrollo del mundo. La industria de publicidad es nociva. O sea, no tiene un padre de familia al costado para que pueda orientar frente a una publicidad que mande cualquier empresa, cuando además hay una autorregulación. Porque la obesidad, presidente, no es un tema de consumo de una cajita feliz o de la Coca-Cola. La obesidad es ausencia de políticas saludables, es la falta de seguro de deporte. Pero este proyecto de ley, presidente, como varios de la Comisión de Defensa al Consumidor, que debería ser la Comisión de Exdefensa al Consumidor, tienen un objetivo, pero le apuntan a cualquier tema menos al objetivo. A cualquier cosa menos al objetivo, presidente. Los números de la exportación de productos agrícolas, yo no sé qué daño le han hecho los agricultores a los señores del gobierno. Los productos agrícolas que exportan frente a toda esta industria se van a ver perjudicados, presidente. Y no es solamente un tema de información. Si fuese un tema de información, creo que estaríamos de acuerdo. Es un tema de prohibición. Además, repito, a la parte formal de la economía. La parte informal de la economía va a seguir en pie. Los niños seguirán saliendo a comprar su manzana caramelada. Gracias, congresista Galarreta. Tiene la palabra el congresista Rolando Ratti. Gracias, presidente. Voy a utilizar también el tiempo del congresista Elar Melgar. Me pidió una intervención al congresista Luis Galarreta, presidente, si fuera tan amable.
Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ratti. Y me olvidaba, alguien por ahí dijo, los niños no pueden decidir. Para algunos quieren que los niños tengan una decisión razonable, dicen, ¿no? Porque el Superman les engaña. Otros por ahí dicen, los niños no pueden decidir. Sin embargo, sus derechos sexuales, presidente, este pleno, ahí sí pueden decidir.